Hola amigos de Estilo Berea, bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a tocar hoy un tema bastante sensible y este será el primero de 3 videos que estaremos realizando. Hablaremos sobre un pasaje interesante que la gente toma como base para indicar que la salvación se puede perder. Sin embargo, vamos a analizar realmente cuál es el pasaje, cuál es la esencia del pasaje dentro de su contexto. Bienvenidos, quédate con nosotros. El pasaje lo encontramos en 1 Corintios 10, del versículo 1 en adelante. Del versículo 1 de 1 Corintios 10, del 1 al 5, el apóstol Pablo está haciendo una descripción del poder de Dios y de la misericordia de Dios y del cuidado prodigado por Dios hacia su pueblo cuando ellos van por el desierto, van y atraviesan el Mar Rojo, todo ese cuidado que Dios prodigó a su pueblo. De ahí el apóstol Pablo toma esta base en 1 Corintios 10 para indicar la actitud del pueblo de Israel en relación con esa benevolencia, misericordia y ese cuidado que les prodigó nuestro Señor. Dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Si usted lee todos los pasajes relativos a la trayectoria del pueblo de Dios hacia la tierra prometida, notan todos esos actos de rebeldía que una y otra vez ellos cometieron, sus quejas contra Dios, contra el mismo Moisés, contra Aarón. Entonces el apóstol Pablo recuerda que no debemos codiciar cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Se levantó a jugar, a jugar, sí. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos se le tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Consecuencias de la desobediencia, consecuencias de la rebeldía hacia nuestro Señor, consecuencias de desafiar la santidad y la autoridad de Dios. Y estas cosas, versículo 11, viene el núcleo del asunto donde queremos llegar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ok? Estas cosas han sido escritas y se toman como ejemplo para que nosotros no sigamos esas mismas corrientes de idolatría, de rebeldía, de desafío hacia la santidad de Dios. Esas cosas han sido escritas para esto. Y entonces el versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, no descuides, no te deslices hacia ese tipo de actitudes, hacia ese tipo de acciones que van contra lo establecido por Dios. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de que se pierde la salvación o no. Está haciendo un contraste entre lo que el pueblo de Israel hizo contra Dios, a pesar de la benevolencia, del amor manifestado por Dios hacia ellos, y lo que no debemos hacer nosotros. Un fuerte contraste. Dice, así el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿No caigas en qué? En idolatrías, no caigas en murmuraciones, no caigas en la complacencia de pensar que Dios no está atento a lo que tú haces. Aquí no está hablando nada de salvación. Y por eso el versículo 13, que marca todo el contexto, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios está garantizando que sus escogidos, aquellos que realmente, no de labios afuera, sino de corazón, son cristianos y viven conforme a esto, Dios los sostendrá en los momentos difíciles. No permitirá que se deslicen. Sí, como decía Spurgeon, pues las ovejas se regocijan en su Señor, pero los cerdos se revuelcan en el lodo. Entonces, mucho cuidado. O sea, aquí no está hablando de pérdida de salvación, ni que la salvación está en sus manos y que si usted se cae, la perdió. Mire el pasaje en su contexto y entenderá con una sana exégesis de la palabra de Dios que esto no está hablando de pérdida
de salvación o de que en sus manos está sostener la salvación. Está hablando de aquello que el apóstol Pablo señala como actitudes que no deben ser propias de un cristiano. Y por eso puede titularse esto como unas amonestaciones contra la idolatría. Y si usted quiere fortalecerse un poco más, pues tenga claro lo que dice 2 Timoteo, escrita por el mismo apóstol Pablo. Ok, vamos a leer entonces 2 Timoteo capítulo 1 desde el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fuimos escogidos por Dios antes de que el mismo universo fuese creado. Y ese Dios que nos escogió nos sostendrá. Será fiel. Vamos a seguir leyendo este pasaje para que usted vea a dónde quiere llegar el apóstol Pablo en relación con la salvación. Aquí sí habla de salvación. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice, y según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, oiga bien usted, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estamos en Cristo seguros, firmes y confiados. Así que no descontextualice un pasaje para tratar de probar lo que no se puede probar a la luz de la Escritura. Todos los pasajes deben ser contextualizados. Así que el que piense estar firme y mire que no caiga, no se refiere a pérdida de salvación. Se refiere a tener cuidado de no deslizarnos hacia aquello que se deslizó el pueblo de Israel en su desagradecimiento, indiferencia y desafío al Dios Santo de Israel. Dios les guarde, les bendiga y nos vemos en otro programa aquí en Estilo Berea.